Yo soy el malo por negarme a darle a la viuda de mi padre y a sus otros hijos el dinero que él me dio antes de morir. Yo, 33 años, estuve distanciado de mi padre durante más de una década. Cuando finalmente decidí alejarme de él a los 20 años, ya hacía mucho tiempo que se veía venir. Ya me había mudado a los 17 y me aseguré de limitar el contacto con mi padre antes de cortar todos los lazos entre nosotros. Mucho de esto tuvo que ver con las decisiones que tomó mientras mi mamá estaba enferma terminal y después de su muerte. Esto incluyó desde intentar acostarse con la hermana de mi mamá mientras ella aún estaba viva, hasta gritarle a mi mamá mientras estaba enferma por estar tan enferma, quemar varias fotos familiares de nosotros días después de que mi mamá muriera. También vendió el caballete de mi mamá, que ella había tenido la mayor parte de su vida y tenía un valor sentimental no solo para mí, sino también para mis tías y tíos. Tenía 13 años en ese momento. Mi papá terminó dañando muchas cosas de mi mamá cuando conoció a su segunda esposa y la mudó a nuestra casa. Para mudarla a ella, sacó las cosas de mi mamá. En el proceso, muchas cosas de mi mamá se dañaron. Mis tías y tíos las tomaron y las almacenaron, y las revisamos cuando tenía 20 años. No tuve contacto con mi papá hasta su muerte hace casi un año. Incluso cuando me informaron que me había transferido mucho dinero y había puesto mi nombre en la escritura de una casa de vacaciones familiar que él y mi mamá habían poseído antes de su muerte. Esa fue la mayor parte de todo lo que poseía. Nunca se lo dijo a su esposa / ahora viuda. Tampoco era dueño de la casa en la que vivía ni en la que todos habíamos vivido antes. Era la casa de su amigo. Nunca supe cómo funcionaba, pero nunca pagó por ella mientras yo vivía allí, 3 años para mí. Después de que murió, me llegó una carta donde me dijo que me había dado todo eso para que fuera mío completamente y porque quería compensar sus errores de alguna manera pequeña. El dejarme tanto significó que básicamente no había nada para su esposa y los otros hijos que tenían, solo lo que tenía en cuentas conjuntas y ninguna propiedad. Todo era legalmente vinculante. Su viuda intentó demandar por una parte justa de los bienes de mi padre, pero su caso no llegó muy lejos porque se había manejado antes de su fallecimiento y era 100% legalmente mío. No fui al funeral ni nada, así que me sorprendió saber de ella, y todavía no sé de dónde sacó información de contacto para mí, ni mi padre para el caso. Ella me dijo que debería cuidar de mi familia y que debería querer algo mejor para los hijos que ella y mi padre tuvieron, al menos. Dejé en claro que esperaba que yo quisiera una relación. Le dije que no quería y que no consideraba a sus hijos mi familia, porque su difunto esposo dejó de ser mi familia hace mucho tiempo. Ella dijo que no era justo que pudiera ser tan frío con mi carne y sangre y que ellos fueron estafados por su padre y luego por mí. Ella dijo que les debía algo. Le dije que no. Terminé la llamada y la bloqueé, pero ella se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales y me llamó egoísta y cruel y que no tenía moral. ¿Soy el malo? No eres el malo. Todo esto lo hizo tu padre legalmente antes de morir. Tal vez lo hizo de esa manera, por lo que sabía que no se podía impugnar como parte del testamento. Todo está en regla y ahora es legalmente tuyo. Legal y moralmente no le debes nada a nadie. Si quiere culpar a alguien, que le eche la culpa a tu padre. Parece que él sabía lo que hacía cuando organizó todo esto. No eres el malo donde quedó su tener que cuidar de la familia cuando eras adolescente. Es curioso cómo esto solo funciona en un sentido para ella. Además, el mayor problema es probablemente que su casa en realidad pertenece a su amigo, y eso no tiene nada que ver contigo. Tu padre parece haber sido un gran trabajador, presumiblemente su esposa no se dio cuenta de que le llegaría su turno y ahora ya lo ha hecho. No eres el malo. No le debes nada a ella ni a sus hijos. No sé si la muerte de tu padre se debió a una enfermedad debilitante, en cuyo caso es posible que recordara cómo trataba a tu madre y de repente sintiera un enorme sentimiento de culpa por la forma en que la trató. En cualquier caso, su voluntad fue dejarte la casa y el dinero a ti, no a ella. ¿Yo soy la mala por defenderme ante mi hermana después de obtener la custodia legal de mi sobrino? Mi esposo, 30 años, y yo, 30 años, obtuvimos la custodia legal de mi sobrino Kian, 15 años, en junio. Desde septiembre de 2022, Kian había estado viviendo con nosotros de manera intermitente. Comenzó con la intención de ser temporal, pero mi hermana llevaba a Kian de vuelta y luego lo enviaba a vivir con nosotros nuevamente. A veces lo visitaba con frecuencia y luego pasaba semanas sin ningún contacto. Ella me desahogaba sobre esto. Luego se quejaba de que no cumplíamos con nuestra parte del acuerdo.
quien quería quedarse con nosotros, mi esposo y nuestros hijos. Sabíamos que no era bueno para quien tener tanta inestabilidad y cambios constantes. Sabíamos que quería estar con nosotros. Así que pedimos a los tribunales que nos dieran la custodia legal en lugar de tener un acuerdo familiar. Incluso durante los procedimientos judiciales, mi hermana llevaba a quien de vuelta y luego lo enviaba a nosotros nuevamente. Un terapeuta estaba involucrado, alguien de CPS, y finalmente decidieron que mi esposo y yo debíamos tener la custodia. Para explicar el contexto, Kian es el hijo mayor de mi hermana. Lo tuvo con su difunto esposo Sean. Sean murió cuando Kian tenía 5 años. Cuando Kian tenía 7 años, mi hermana conoció a su segundo esposo y se casó con él aproximadamente 18 meses después de haberse conocido. Ahora tiene más hijos con su segundo esposo. Kian fue distante con ellos desde el principio. Era civilizado con el esposo de mi hermana, pero también expresó que no quería que su mamá se volviera a casar. Mi hermana eligió ignorarlo en ese momento y se convenció de que Kian se daría cuenta y le encantaría tener un papá en la casa nuevamente. No le interesaban sus medio hermanos menores desde el principio y solo cuando mi hermana leyó una tarea que Kian había hecho y respondió una pregunta con "no tengo hermanos" empezó a tomarlo en serio. Mi hermana decidió que necesitaban terapia familiar. Kian fue abierto al decir que no tenía ningún sentimiento por sus medio hermanos o su padrastro. Odiaba pasar tiempo con ellos y deseaba que pudieran ser solo él y sus padres nuevamente. Tenían algunas tareas que hacer. La honestidad de Kian durante las tareas, que nunca atesoraría recuerdos con sus medio hermanos, fue cuando mi hermana primero nos pidió que lo acogiéramos. Quería que trabajara en eso. Esperaba que la distancia le hiciera darse cuenta de que sí le importaba o que estaría más dispuesto a intentarlo. Pero no fue así, y no ha sido así. Le gusta no verlos. Le gusta ver a mi hermana, la extraña y se molesta cuando no la ve, pero nunca ha extrañado a su padrastro o medio hermanos. Mi hermana está furiosa porque buscamos la custodia legal y aún más furiosa porque ganamos. Me preguntó cómo pude hacer eso y le dije que habíamos hablado sobre que la inestabilidad no era buena para nadie. Pero ella seguía con idas y venidas con Kian. Le dije que tenía que ponerlo a él primero cuando ella estaba haciendo su vida tan inestable. Ella preguntó cómo podía defenderme cuando me aseguré de que Kian no pudiera reconciliarse con ellos ahora. Le dije que aún podía verlo, el juez incluso lo dijo, y siempre podría trabajar en comprometerse con él. Ella dijo que la estaba castigando tanto como Kian lo está haciendo y que nunca me perdonará por ello. ¿Soy el malo? No, estás dando un paso adelante para ayudar a un niño cuya madre pasó por alto sus sentimientos para adaptarse a los suyos. Esperaba que estuviera sola y soltera para siempre. No, pero parece que Kian necesitaba tiempo y tu hermana quería una nueva familia. No puede simplemente esperar que las cosas salgan a la perfección. Nunca le importó lo que él quería en primer lugar, ¿por qué preocuparse ahora? Qué bueno que lo llevaste y lo sacaste primero, lo necesita. Bien por ti. La primera lección de la paternidad es que los niños necesitan rutina y estabilidad. Quien va a tener todo tipo de problemas, y el ir y venir constante solo empeorará las cosas. Su derecho a una vida segura y con apoyo es más importante que su deseo de tener familias felices. No eres la mala. El terapeuta, los trabajadores sociales y el tribunal vieron que el amor y el afecto de su hermana por su hijo eran condicionales y que él no estaba dispuesto a ser parte de su familia ideal perfecta. Ellos, junto con usted, consideraron que la estabilidad de este adolescente es lo más importante y no le están dando la oportunidad de volver a hacerle esto. Espero que mejore con sus hijos más pequeños. Ella puso sus necesidades y deseos por delante de los de él y, lamentablemente, él lo sabe. Si te gustó el video, suscríbete, déjame un like y déjame en los comentarios tus opiniones. Hasta el próximo video.